desarrollo todo a full, pero desarrollo la mayor parte de las cosas. Yo necesito que ustedes sepan para dónde están situados. A mí me sirve más para el final, pero del retroestilio, lo que preguntan siempre, ¿qué elemento no está en el retroestilio? Y te hablan del 9, del 10, del 11, la circular interna, el facial. El facial no está en el retroestilio. Está en el agujero estilomastoideo, sale más abajo que el retroestilio. ¿Sí? Un poquito no está en el retroestilio, el facial es el que no está en el retroestilio. Sale y va directamente a la parótida, tiene un trayecto, un pequeño trayecto. Ese es lo que más te preguntan de retroestilio, digamos. Dale, gracias. Pero yo lo que le digo a usted, traten de hacer por ejemplo, plano y grupo, inervación, así como le fui haciendo yo, plano y grupo, por ejemplo, los músculos de la cara como está inervado por el 7, los músculos masticadores por el 5, los suprayoides porque está inervado. Habíamos dicho que el vientre posterior digástrico, el estilo yoyo, que no preguntan ese, no preguntan nunca porque es más difícil, por el estilo yoyo, el 7 estrapetroso, el vientre anterior del milo yoyo por el alveolar, que es rama el milo yoyo, que es rama alveolar inferior, el genio yoyo por el 12, los infrayoyos por el asa hipogloso, el esternocleomastoideo por el 11, los músculos prevertebrales y el grupo profundo lateral por las ramas musculares del plexo cervical, y así tienen que hacer. De fosa nasal, así como tienen que hacer paredes, ¿qué elemento no forma la pared tal? ¿Qué elemento no forma la pared tal? Así tienen que hacer. Pero no le van a hacer lo que le pueden hacer en el práctico, justamente, inclusive nosotros desarrollamos endo y exocráneo, por las dudas, ¿sí? Pero a usted le van a preguntar, ¿qué sale por qué es esto? El agujero redondo, ¿qué sale por el agujero redondo? Maxilar, listo, ¿qué es esto? El oval, ¿qué sale por acá? El mandibular, ¿qué es esto? Así le van a preguntar. Es muy difícil que le hagan hablar de todo, porque eso sería el tiempo que a las 5 de la tarde tiene que estar todo afuera, porque a las 5 de la tarde todo el mundo quiere hacer consultorio, ¿sí? O sea que a las 5 de la tarde tiene que... ¿Eh? No llegan para hacer todas las 5 de la tarde, ¿sí? Son como los dos grupos, 5 mesas y entran las 5. Bueno, por eso te digo, a las 5 de la tarde tienen que estar todo despachado. Y no te pueden tener 15 minutos por alumno. O si no, ¿cuándo van a terminar? A las 5 de la tarde todo el mundo tiene que... Eso de que a las 5 de la tarde no quieren que esté, porque es mentira. Eso es porque a las 5 de la tarde el médico tiene que ir a hacer consultorio. Y el médico, en realidad, la mayoría están ahí porque por el amor a la camiseta, nomás no porque que tengan un gran sueldo, digamos. Creo que cobran 200.000 pesos, 300.000 pesos. A las 5 de la tarde tienen que estar todo afuera. Ya con las notas, ya tiene que estar con las notas, así que te imaginas. El práctico es, háblame, ¿qué pasa por acá? Búscame el mediano. ¿Qué nervio es este? El músculo cutáneo. ¿Qué nervio es el músculo cutáneo? Tal cosa. Listo, pasamos. ¿Qué nervio es este? Y las notas te pasan, generalmente te pueden pasar ahí al toque o te pueden pasar después le pasan la nota al grupo, no sé cómo puta hacer. Y generalmente no, te pueden decir, sí, anda que estuviste bien, pero más o menos ya, porque ustedes salen del teórico, el teórico es lo que ustedes tienen que aprovechar. ¿Sí? Pero por más que rindan online, el teórico no entreguen enseguida, esperen hasta lo último, ¿sí? No entreguen enseguida, esperen hasta lo último. No sean idiotas, ¿me entiendes? No de entregarle el teórico ahí, ni tampoco vayan con apunte, ¿sí? Con apunte ni con preguntero cuando a lo que rinden en la facultad, lo que rinden si rinden presencial. No vayan porque le están junando todo, ¿no? Le están junando quiénes están los pregunteros. Y ellos saben que ustedes van a leer todos los pregunteros. Es imposible saber lo que se dio, así como se dio,
así como se dio, no creo que hayan aprendido mucho. No creo que hayan aprendido mucho cómo se dan las cosas. Pero bueno. Sí, hay preceptores que son re piola, que te ayudan y te siguen, pero hay algunos que son más fantasmas, ¿no? Bueno, articulación del miembro superior, la articulación acromioclavicular une la extremidad externa de la clavícula con el borde interno la extremidad externa de la clavícula con el borde interno del acromión. Esta articulación es una artrodia, es una sinovial artrodia, ¿sí? La escápula humeral, tenemos la cavidad glenoidea de la escápula, la cabeza del húmero y el rodete glenoideo, ¿sí? La articulación sinovial de tipo sinartrosis, en artrosis, ¿sí? O sea, cemento esferoide o en artrosis. Es así, tienen que saber cuáles son las superficies articulares, ¿sí? Entonces acá tenemos la acromioclavicular, es una articulación de artroide, sinovial de tipo artrodia. ¿Por qué? Porque las superficies articulares son planas. La escápula humeral es una articulación de tipo sinovial, pero de tipo enartrosis o esferoide. Las superficies articulares son la cavidad glenoidea de la escápula, el rodete glenoideo y la cabeza del húmero, ¿sí? En esta articulación se realiza movimiento de flexión, extensión, abducción, abducción, separación y aproximación, rotación interna y rotación externa. Tanto en la articulación escápulo-humeral como en la coxofemoral se realiza movimiento de flexión, extensión, abducción o separación, aproximación, rotación interna, rotación externa. Todo eso en conjunto se denomina todos los movimientos en conjunto se forman la circunducción. Los ligamentos, recuerden que acá en la articulación escápulo-humeral tenemos los gleno humeral superior, gleno humeral medio y gleno humeral inferior. Pero tenemos tendones periarticulares. Por delante el tendón del subescapular, por arriba el tendón del supraespinoso y por detrás el infraespinoso y el redondo menor. Esos tendones forman los tendones activos y forman los tendones periarticulares, que en conjunto forman el manguito rotador. Por delante el subescapular que se inserta en el tubérculo menor, por arriba el supraespinoso, por detrás el infraespinoso y el redondo menor son los tendones del manguito rotador, son los tendones activos de la articulación escapulohumeral. En la articulación del codo, recuerden que funcionalmente es una sola articulación. La articulación del codo funcionalmente es una sola articulación, pero funcionalmente una sola articulación, pero en cuanto a su movilidad son tres articulaciones diferentes. ¿Por qué una sola articulación? Porque tiene una sola cápsula articular, ¿sí? Una sola cápsula articular. Entonces la articulación del codo une el brazo al antebrazo a través de la articulación del codo. La articulación del codo es una sola articulación porque tiene una sola cápsula, pero son tres articulaciones de cuerda de movilidad, son tres articulaciones diferentes. La húmero cubital, que une la tróclea humeral con la escotadura troclear, la tróclea humeral de la tróclea del húmero, con la escotadura troclear del cúbito, que es la cara anterior del olecran con la cara superior del coronoide. Esta es una troclear o segmento eh, segmento de polea, ¿sí? Troclear o segmento polea. Y sobre esa articulación
que es la húmero cubital, se realiza movimiento de flexión y extensión. Entonces, en este movimiento de flexión y extensión interviene la tróclea humeral por parte del húmero, que tiene dos vertientes y una garganta, con la troclear, con la escotadura troclear, que es la cara anterior del olecranon con la cara superior de la coronoide. Ambos presentan dos vertientes y una cresta roma, ¿sí? Entonces, esta articulación húmero-cubital es una troclear o segmento de polea, ¿sí? Sobre el cual se realiza movimiento de flexión y extensión. En la cara externa de la coronoide existe una superficie articular cóncava en segmento de cilindro que se denomina escotadura radial del cúbito. Es cóncava en segmento de cilindro. Esa escotadura radial del cúbito se articula con la parte interna de la cabeza del radio y forma la articulación radio-cubital superior. Es una trocoide, es una sinovial y dentro de la sinovial una trocoide. ¿Por qué es una trocoide? Porque son segmentos de cilindro, uno cóncavo, que es la escotadura radial del cúbito, y otro convexo, que es la parte interna de contorno de la cabeza del radio, ¿no? Mientras que en la cara superior de la cabeza del radio está la superficie articular superior, que es cóncava en todos los sentidos, y se articula con, me olvidé decirle que sobre la húmero cubital, la radio cubital superior, como también sobre la radio cubital inferior, ¿sí? que también son segmentos de cilindro. Sobre esas ambas articulaciones se realizan movimientos de pronación y supinación. Pronación y supinación. Mientras que la húmero radial es una enartrosis. Es una enartrosis, ¿sí? Y ponen en comunicación entonces la carilla articular superior de la cabeza del radio con el capítulo, ¿sí? Con el capítulo. Entonces, es el capítulo, ¿sí? Es una esferoide. Entonces, la articulación del codo, son tres articulaciones diferentes. La húmero cubital, que es una troclear, sobre el cual se realiza movimiento de flexión y extensión, y en ese movimiento de flexión y extensión interviene la tróclea humeral, que está representado por la tróclea humeral, que tiene forma de una polea, tiene dos vertientes y una garganta, que se articula con la escotadura troclear del cúbito. Y esa escotadura troclear entonces está representado por la cara anterior del olecranon, que tiene dos vertientes y una cresta roma, y la cara superior de la apófisis coronoide, que tienen dos vertientes y una cresta roma. En la cara externa de la coronoide entonces encontramos la escotadura radial del cúbito, que es una superficie articular cóncava en segmento de cilindro, que se articula con la parte interna de la cabeza del radio. Sobre la articulación radio-cubital superior entonces se realiza movimiento de pronación y supinación. No solamente sobre la radio-cubital superior, sino también sobre la radio-cubital inferior. Ambas articulaciones se realizan movimiento de pronación y supinación. Mientras que la cara superior de la cabeza del radio, la superficie articular de la cabeza del radio, con el capítulo, ¿sí? Que es una esferoide, forman una esferoide, y esa articulación, que es húmero radial, acompañan a los movimientos de flexión y extensión, en la radio cubital, húmero cubital, y el movimiento de pronación y supinación de la radio cubital superior e inferior. Esto es entonces la escotadura radial del cúbito, ¿sí? La cabeza del radio en la parte interna se articula con la escotadura radial del cúbito, mientras que por delante, por fuera y por detrás se articula con este ligamento en forma de anillo, que se denomina ligamento anular. Ligamento anular. Los refuerzos de la articulación, antes preguntaban porque tiene un nombre propio, ligamento cuadrado de Denusé, el ligamento inferior. El ligamento inferior es el ligamento cuadrado, ¿sí? De Denusé. Refuerza por debajo de la articulación. Por delante de la articulación hay un espesamiento de la cápsula que se denomina el ligamento oblicuo anterior. Y después tenemos el ligamento colateral interno o medial o cubital, que tiene 3 haces. Antes preguntaban que era el haz posterior, el ligamento Bardinet. ¿Por qué preguntaban ese? Porque el más grueso, el más resistente del ligamento, el ligamento colateral cubital o medial, tiene 3 haces, anterior, medio y posterior. El posterior es el más potente. El más potente
se denomina ligamento Bardinet en la nomenclatura francesa. Y sobre las inserciones inferiores del haz medio y del haz posterior hay un ligamento, ¿sí?, que ahora no tiene nombre, se denomina ligamento de Cooper. Ligamento de Cooper en la nomenclatura francesa. Hacia afuera tenemos el ligamento colateral. ¿Pero es un refuerzo nomás? Sí, son refuerzos, no, eso no sirve para un carajo. Okay. No sé ni para qué se estudia, porque la verdad, yo preguntándole a los traumatólogos si en realidad reconstituyen, ¿qué? Te rompe la cápsula, te hacen un matambre ahí, te unen la cápsula y nada más. No es que van a reconstituir el ligamento, ¿no? Claro. En todo caso, si es un tendón, sí. Pero estos ligamentos así, no. Yo no sé, sinceramente te digo, no sé. No conozco algún, bueno, no sé, no le puse mucha atención, pero hay muchos ligamentos de estos que nosotros estudiamos, que en realidad no sé por qué se estudia, porque no sirve para nada, ¿me entiendes? No, son espesamiento de la cápsula, está bueno. Pero desde el punto de vista práctico no tiene ninguna aplicación. No tiene ninguna aplicación. Si es un tendón, sí, porque a veces se hace una derivación en tendón. Bueno, entonces, ligamento colateral medial tiene el ligamento inferior, que es el cuadrado, ligamento anterior, que es un espesamiento de la cápsula, que es el ligamento oblicuo, ligamento posterior, que es un espesamiento de la cápsula, tienen 3 haces, húmero lecraniano verticales, lo más profundo, húmero humerales, lo del medio, y húmero humerales oblicuo, húmero lecraniano oblicuo, los más superficiales. Lo más profundo, húmero lecraniano verticales. Los que le siguen, los húmero-humerales. Y los más superficiales, húmero lecraniano oblicuo. Estos son ligamentos posteriores. El ligamento colateral, lateral o radial. No sé qué le puedan preguntar. Aquí lo que le podrían llegar a preguntar es, qué sé yo, los tipos de articulaciones, que es troclear, que es una trocoide, que es una artrosis. Pero la verdad, no sé qué antes preguntaban, porque ya le digo, el cuadrado porque era de Nucé. Entonces, ¿cuál es el ligamento cuadrado de Nucé? ¿A qué ligamento corresponde? El inferior. El ligamento Bardinet, ¿cuál es más potente? El posterior o el ligamento Bardinet. Pero ahora no sé qué le puedo preguntar. Los agujeros entre los Foramen oval de Weibres y el foramen de Rubier, pero no. Eso No, es otra importante. esa es una pregunta. Foramen oval de Weibres y el foramen de Rubier no preguntan. Pitu, Ahí. ¿viste cuando hablamos del húmero que en la extremidad inferior tiene una parte articular y otra no articular? La parte articular presenta 2 porciones, una porción medial y una porción lateral. En la porción medial tenemos la tróclea, en la porción lateral tenemos el capítulo, y ambos están separados por el canal capítulo troclear. Por encima de la tróclea existe una fosa supratroclear o coronoide. Por encima del capítulo una fosita radial. Y en la cara posterior la fosa lecraniana. En la parte interna una eminencia no articular que es el epicóndilo medial, que preguntan, ¿qué se inserta? El ligamento colateral cubital de la articulación del codo. ¿Y qué más? Los músculos epicondilios mediales. ¿Y cuáles son los músculos epicondilios mediales? Pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo. ¿Cuál de los músculos epicondilios mediales no está inervado por el mediano? El flexor cubital del carpo. ¿Por qué está inervado el flexor cubital del carpo? Por el cubital. Mientras que en la parte lateral encontramos el epicóndilo lateral, donde se inserta el extensor radial corto del carpo, el supinador. Extensor radial corto del carpo del supinador del grupo lateral del antebrazo. ¿Y qué más? El grupo posterior del antebrazo. Tanto el plano superficial del grupo posterior del antebrazo. ¿Representado por qué? Por el anconio, el extensor cubital del carpo, el extensor del meñique y el extensor de los dedos. Dentro de esos músculos tenemos el supinador, le dije, ¿sí? Y el supinador tiene 2 haces, una profundo y una superficial. Y entre las profundo y superficial del supinador penetra la rama motora del nervio radial. El grupo lateral y posterior del antebrazo, como así también el grupo posterior del brazo, está inervado ¿por qué? Por el radial. ¿Qué era, Valentina? Ya te hice una ensalada. ¿Qué tipo
la parte articular y la parte no articular. Yo antes tenía entendido que la parte de los epicóndilos era la no No articular. articular, no articular, sí. Parte articular. Porque ayer leí entonces cualquier pavada nomás. Y vos estás leyendo, vos no sé en qué anda, Valentina. Ahí está, gracias. La parte articular sería la tróclea y el capítulo. Y la Ajá, parte no articular sería epicóndilo medial y epicóndilo lateral. súper, sí. ¿Sí? Gracias. Vamos. Bueno, seguimos. Bueno, ahora la radio cubital inferior. ¿Alguna pregunta más? Le voy a salir con martes 13 cada que me preguntan algo, porque si me acuerdo una pregunta, le engancho y sigo. Como le dice ahí recién a Valen. Ahí le dije músculo epicondilio, inserción no músculo epicondilio, un montón de cosas le dije. ¿Mm? Bueno, Está re bien. sí, pues entonces a mí yo me voy acordando, a medida que voy hablando, me voy acordando pregunta. Si usted por ahí es una pregunta, Pito, ahí dice una pregunta, tal cosa, listo, le metemos. Entonces, la escotadura radial del cubital del radio. En la extremidad inferior del radio tenemos la escotadura cubital del radio. La cabeza del cúbito, que tiene porción vertical y porción horizontal. Y el ligamento, el disco articular. ¿Sí? Nombre de la articulación radiocubital inferior. Radiocubital inferior. Nombre de la articulación radiocubital inferior. Tipo de articulación según la movilidad es una sinovial. Según la morfología de las superficies articulares es una trocoide. Sobre esta articulación se realiza el movimiento de pronación y supinación. Las superficies articulares son la escotadura cubital del radio, la cabeza del cúbito y la cara superior del disco articular. La escotadura cubital del radio es una superficie cóncava, alargada adelante hacia atrás en segmento de cilindro. Se articula con la porción vertical de la cabeza del cúbito, que es convexa de adelante hacia atrás, mientras que la cara inferior de la cabeza del cúbito se articula con el disco articular. Tiene una cápsula y ligamento y Ceausescu. La cara inferior de la extremidad inferior del radio con la cara inferior del disco articular forman la cavidad glenoidea antebraquial. La cara inferior de la extremidad inferior del radio con la cara inferior del disco articular forman una superficie elipsoidea cóncava denominada cavidad glenoidea antebraquial. Esa cavidad glenoidea antebraquial se articula con la cara superior del escafoide, del semilunar y el piramidal. La cara superior del escafoide, el semilunar y el piramidal forman una superficie elipsoidea convexa que se denomina cóndilo carpiano. Cavidad glenoidea antebraquial más cóndilo carpiano forman la articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca. Articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca. ¿Sí? Nombre de la articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca. ¿Por qué radiocarpiana y no radiocúbito-carpiana? Porque el cúbito no entra en la articulación. ¿Por qué? Porque está separado por el disco articular. Articulación radiocarpiana o articulación de muñeca. Tipo de articulación según la movilidad. Es una sinovial, tiene cápsula. Según la morfología de la superficie articular es una elipsoide, condilia o elipsoide. Superficies articulares. Cavidad glenoidea antebraquial, cóndilo carpiano. La cavidad glenoidea antebraquial está representada por la cara inferior de la extremidad inferior del radio, la cara inferior del disco articular. Ambos forman una superficie elipsoidea cóncava que se articula con el cóndilo carpiano. Y ese cóndilo carpiano está representado por la cara superior del escafoide, del semilunar y el piramidal. Tiene cápsula y tiene ligamentos. Ceausescu, condilia. ¿Sí? Articulación de la mano, articulación del carpo, articulación carpo-metacarpiana, articulación intermetacarpiana, articulación metacarpofalángica, articulación interfalángica proximal e interfalángica distal. Articulación del carpo, articulación carpo-metacarpiana, articulación intermetacarpiana, articulación metacarpofalángica, articulación interfalángica proximal e interfalángica distal. Dentro de la articulación del carpo tenemos la articulación de la fila superior, la articulación de la fila inferior y la mediocarpiana. Ojo con eso. Articulación de la fila superior, articulación de la fila inferior y la mediocarpiana.
Ojo que le van a preguntar, ¿cuáles son los huesos de la fila superior? Escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Y por ahí le meten el hueso ganchoso, qué sé yo. Trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Estos tienen que saberse cómo está formado la fila superior antebraquial, la fila inferior o metacarpiana. Articulación de la fila superior entre el escafoide y el semilunar y el piramidal son artroides. Y la pisipiramidal es una condilia. ¿Sí? Pisipiramidal es una condilia, ¿sí? La escafoide con el semilunar con el piramidal son artroides. La pisipiramidal es una condilia. Mientras que la del trapecio con el trapezoide, el trapezoide con el hueso grande y el hueso grande con el hueso ganchoso son artroides. Y la mediocarpiana es una doble condilia. La articulación mediocarpiana es una doble condilia, ¿sí? Acuérdense que la mediotarsiana es la transverso del tarso, ¿sí? Y en la transverso del tarso tienen dos articulaciones, que ayer dijimos, la estrágalo-escafoidea, estrágalo-navicular y la calcáneo-cuboidea, ¿sí? Acuérdense de eso que dimos ayer. Articulación carpo-metacarpiana, la trapezo-metacarpiana, que es un encaje recíproco, y la carpo-metacarpiana propiamente dicha, que son planas, pero en conjunto forman un encaje recíproco. La trapecio-metacarpiana es el trapecio con el primer metacarpiano, y es un encaje recíproco. La característica de la cápsula articular es que es muy laxa, lo que permite la oposición del pulgar hacia los otros dedos, y es lo que nos diferencia a nuestros parientes, los monos, ¿sí? El que no puede oponer los dedos ya sabe lo que es pariente. Trapecio metacarpiana y la carpo metacarpiana propiamente dicha, que une el trapecio, trapezoide, el hueso grande, el hueso ganchoso, ¿con qué? Con el segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. ¿Por qué una sola articulación? Porque tiene una sola cápsula. Son planas, pero en conjunto forman ¿qué? El encaje recíproco. Carpo metacarpiana, de la trapecio metacarpiana y la carpo metacarpiana propiamente dicha. Ambas son encajes recíprocos. La intermetacarpiana, segundo con el tercero, tercero con el cuarto, cuarto con el quinto, son artrodia. La metacarpofalángica son en artrosis. La interfalángica proximal e interfalángica distal son, la interfalángica proximal e interfalángica distal son trocleares. Ahí tiene articulaciones de miembro superior. ¿Estamos, Teo, no? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Ajá. Bueno. ¿Tenés algún apunte con eso escrito, Pitu? ¿Las articulaciones del carpo? No. Vos sabés que nosotros hicimos algunos apuntes, pero de cosas nomás, pero a mí no soy mucho de los apuntes porque con el apunte no aprenden nada. Sinceramente te digo, no aprenden nada. Con el apunte lo único que hacen es memorizar las cosas que tienen que estudiar, ¿no? Pero no, por eso no fue mucho el... Generalmente los apuntes sirven para el final, algunos apuntes que vamos haciendo, sirven para el final. Pero no soy mucho del apunte. Y aparte todo lo que sea miembro, para nosotros es, creo yo, para mí es lo más fácil de entender, ¿no? Miembro. Entonces, y es la forma, yo no hago nada de apuntes, hay algunos apuntes nomás, pero para tener una revisión nomás, pero lo que pasa es que como es, el miembro generalmente yo le voy preparando para la forma en que yo enseño, que es que escuchen y miren. Entonces por eso es que no hacemos casi apuntes, o si no todo el mundo se aprende el apunte y empieza a ver el apunte. Pitu, ¿Ahí? ¿cómo se llama el ligamento de la radiocubital distal? ¿Qué ligamento? ¿O eso se le extrae una cápsula? Los ligamentos de la radio cubital distal sería radio cubital anterior y radio cubital posterior, son especialmente la cápsula, ¿no? Pero vos tenés el ligamento que antes era el ligamento triangular, que ahora el disco articular, por eso te pregunto, ¿qué ligamento? Pero el radio cubital anterior y radio cubital posterior, son especialmente la cápsula.
Eso lo te van a preguntar. Brenda y Tati. Una vez me dijo una vaina, no tenés que decir que no te van a preguntar porque te preguntan. Sí, la verdad que sí. Cualquier cosa te pueden preguntar, ¿no? Pero hay cosas más preguntables que otras. Es decir, a mí me interesa el teórico porque en el teórico es donde hay que hacer la diferencia, ¿me entiendes? En el teórico hay que hacer la diferencia. Porque en el práctico es muy difusa la cosa ahí. Depende de quién te toque, ¿me entiendes? Depende de quién te toque. Bueno, ¿estamos bien? Sí. Bueno. Nombre de la articulación coxofemoral. Acá tiene el hueso coxal. La cara externa del hueso coxal, cara glútea, acetábulo y cara externa la rama isquiopubiana. Cara glútea, acetábulo y cara externa la rama isquiopubiana. La cara externa del hueso coxal, la posición anatómica, la cara que presenta una cavidad articular hacia afuera. La mayor de las escotadura de dicha cavidad hacia abajo y el borde más escotado del cuerpo del hueso hacia atrás. La cara que presenta una cavidad articular hacia afuera. La mayor de las escotaduras de dicha cavidad hacia abajo y el borde más escotado del hueso hacia atrás. Coxal, ¿sí? Derecho, este es el derecho. Presenta cara lateral, cara medial, borde anterior, borde posterior, borde superior y borde inferior. En la cara lateral presenta una parte superior que se denomina cara glútea. En la parte media el acetábulo y en la parte inferior la cara externa de rama isquiopubiana. La cara glútea tiene forma triangular, presenta dos líneas curvas, ¿sí? Línea glútea anterior y línea glútea posterior, que divide la cara glútea en tres porciones, anterior, media y posterior. En la anterior se inserta el glúteo menor, en la media se inserta el glúteo medio o mediano, y en la posterior se inserta el glúteo mayor y el ligamento sacro tuberoso. En la parte inferior de la cara glútea, por encima del acetábulo, hay un canal que se denomina supraacetabular. Y en ese canal supraacetabular, en la parte posterior se inserta el tendón directo del recto femoral. Tendón reflejo, o el directo se inserta en la espina ilíaca anterior inferior. Tendón reflejo, ¿sí? Esa es la cara glútea. El acetábulo es una cavidad articular cóncava hacia afuera, que presenta un reborde cortante que se denomina limbo acetabular. Este limbo acetabular presenta tres escotaduras, que es el punto de reunión de las tres piezas óseas diferentes del coxal, la ilíaca o ilion, el isquion y el pubis, que se centran en la parte central de la fosa acetabular, del acetábulo. El borde cortante presenta una escotadura anterior iliopubiana, una escotadura posterior ilioisquiática, una escotadura inferior, escotadura acetabular o isquiopubiana. Acetábulo es una superficie articular cóncava en segmento de esfera, que presenta un reborde cortante que se denomina el limbo acetabular. Ese limbo acetabular tiene tres escotaduras, iliopubiana, ilioisquiática y acetabular o isquiopubiana. Esta cavidad acetabular presenta una parte periférica que es articular en forma de semiluna, se denomina cara semilunar. Y una parte central, cuadrilátera, llena de orificio, rugosa, fosa acetabular. Hacia abajo tenemos la cara externa de rama isquiopubiana. El isquion tiene cuerpo del isquion y rama del isquion. El pubis tiene rama superior, cuerpo y rama inferior. Estos van a circunscribir por detrás y por delante el agujero obturado. El isquion tiene
cuerpo del isquion y rama superior, rama del isquion. El pubis tiene rama superior, cuerpo del pubis y rama inferior, que circunscriben por detrás y por delante el agujero obturado. En el contorno del agujero obturado se inserta el obturador externo. En la cara externa del isquion se inserta el cuadrado femoral. En los 2/3 posteriores a la rama isquiopubiana se inserta el aductor mayor. Por delante se inserta el aductor menor y más hacia arriba se inserta el aductor medio, el pectíneo y el grácil. Cara externa del hueso coxal. ¿Sí? Cara externa del hueso coxal. Si no tengo la cara interna, la gran perna, me tengo que buscar nomás mi hueso coxal. Esa es la cara externa. ¿Estamos ahí, Pril? ¿Estamos o no? Sí, la parte nomás se me cortó. Me Pero la contagiaste de tu wifi. ¿Eh? No me acordaba. Pero si te cortó, tu culpa, tu wifi, no el mío, si yo estoy dando bien. La primera parte nomás no escuché. ¿Qué culpa mía ahora sobre que tengo más problemas con mi wifi? Me le culpa ahora que está bien. Me contagiaste. Aquí está la cara interna. La cara interna del hueso coxal. Esta es la cara interna, ¿sí? Está dividido por la línea arqueada. Estoy en la cámara, ¿sí? Qué cantidad de porquería que tengo acá. Hay un cementerio en mi casa, ¿sí? Línea arqueada que se continúa con la cresta pectínea. Línea arqueada que se continúa con la cresta pectínea, ¿sí? Esta es la línea arqueada, se continúa con la cresta pectínea. Y eso nos divide. Ahora sí. Hola. ¿Me estás siguiendo, no? Sí. Sí. Porque se me cortó acá la cámara. Sí. Se me emputeció la cámara, ¿verdad? ¿Se ve bien? ¿Está bien? Sí. Sí. Mira. Bueno, entonces esta es la línea arqueada que se continúa con la cresta pectínea, ¿sí? Ah, mirá vos. Acá era. Acá. Por esto, no sé qué puta pasó. ¿Querés poner tu power o qué? No. No, quiero poner la cámara directamente, irme a la cámara, ¿viste? No sé qué pasó. De pronto se emputeció, ¿viste? Ahora sí, no se ve, tipo se apagó tu cámara. Ahí está. Bueno, no sé. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, entonces, esta es la línea arqueada. Lo que pasa es que estoy presentando, pero en el proyecto, en mi camarita nomás, en mi ventanita que está con ustedes nomás. No puedo presentar en mi monitor, que es más fácil. Entonces miro un monitor que está adelante y ahora tengo que mirar para el costado. Línea arqueada, cresta pectínea. Nos dio una parte superior y una parte inferior. En la parte superior tenemos la fosa ilíaca, los 3/4 anteriores, donde se inserta el ilio psoas. ¿Sí? Y en el cuarto posterior tengo la faceta auricular. ¿Ven la oreja acá? ¿Te veo, no? Sí. La faceta auricular y la tuberosidad ilíaca. Fosa ilíaca, donde se inserta el ilio psoas. Esta es la faceta auricular que se articula con la faceta auricular de hueso del sacro. Y la tuberosidad ilíaca, esta superficie rugosa, da inserción al ligamento de la articulación sacroilíaca, ¿sí? O sacrocoxal. Fosa ilíaca, faceta auricular
turosidad ilíaca. Y la parte más prominente se denomina pirámide, la parte más elevada. Línea arqueada, cresta pectínea. En la parte superior, entonces, fosa ilíaca, faceta auricular, turosidad ilíaca, pirámide. En la parte inferior, que es la cara interna de la rama isquiopubiana, y en la que circunscribe por detrás y por delante el agujero obturado. Ahora, en la cara interna, en la rama isquiopubiana, se inserta la membrana obturatriz. Y por dentro de la membrana obturatriz, en la rama isquiopubiana y en la superficie cuadrilátera situada por encima y por detrás del agujero obturado, se inserta el obturador interno. Se inserta el obturador interno. Entonces la cara interna está separada por la línea arqueada y la cresta pectínea en dos porciones, superior e inferior. En la porción superior encontramos en los 3/4 anteriores la fosa ilíaca, donde se inserta el ilíaco y se une al psoas. Y en la parte posterior encontramos la faceta auricular del hueso coxal y la turosidad ilíaca. Es decir, usted le tiene que decir la faceta auricular del hueso coxal, que es una superficie articular en forma de oreja que se articula con la faceta auricular del hueso coxal, y forma la articulación sacrocoxal o sacroilíaca. Hacia atrás, una superficie rugosa, irregular, denominada turosidad ilíaca, que da inserción a los ligamentos de la articulación sacrocoxal o sacroilíaca. Si tienen que hablar de fosa ilíaca, y la fosa ilíaca interna, que es una superficie cóncava hacia adentro, que es los 3/4 superiores de inserción del ilíaco, y se desliza al psoas para formar el ilio psoas. Le meten todo el verso que ustedes saben. ¿Sí? Por debajo tenemos entonces la cara interna de la rama isquiopubiana y la superficie cuadrilátera que se sitúa por encima y por detrás, que van a circunscribir un agujero que es el agujero obturado. ¿Sí? Agujero obturado. La parte interna del agujero obturado, sobre adentro, se inserta la membrana obturatriz, pero no cierra totalmente el agujero obturado, dejando una parte libre que forma un conducto, se denomina conducto obturador. En la cara interna de la membrana obturatriz, en la superficie cuadrilátera situada por encima y por detrás del agujero obturado, como así también en la cara interna de la rama isquiopubiana, se inserta el obturador interno. Obturador interno. ¿Sí? Borde anterior. Vamos al, ¿cómo es? Está más lindo el power. El borde anterior que tenemos. Espina ilíaca antero superior, escotadura inominada, espina ilíaca antero inferior, una escotadura en relación con el ilio psoas, espina ilíaca antero superior, escotadura inominada, espina ilíaca antero inferior, una escotadura en relación con el ilio psoas, eminencia iliopúbica, superficie pectínea, tubérculo del pubis, ángulo del pubis. Espina ilíaca antero superior, escotadura inominada, espina ilíaca antero inferior, una escotadura en relación con el ilio psoas, eminencia iliopúbica, superficie pectínea, tubérculo del pubis y ángulo del pubis. Espina ilíaca antero superior, escotadura inominada, espina ilíaca antero inferior, una escotadura en relación con el ilio psoas, eminencia iliopúbica, superficie pectínea, tubérculo del pubis, ángulo del pubis. En el vértice de la espina ilíaca antero inferior hasta el tubérculo del pubis está el ligamento inguinal. En la cara externa de la espina ilíaca antero superior se inserta, en el vértice también, se inserta el sartorio. Y en la cara externa y en la cresta ilíaca, el labio externo, la cresta ilíaca, se inserta el tensor de la fascia lata. Tensor de la fascia lata. Sartorio y el ligamento inguinal. Por la escotadura inominada pasa el ligamento, el nervio cutáneo femoral lateral. En la espina ilíaca antero inferior se inserta el tendón directo del recto femoral. Hoy dijimos que acá tenemos el tendón reflejo. Acá el tendón directo del recto femoral. Por la escotadura en relación con el ilio psoas pasa al psoas ilíaco. En la eminencia iliopúbica, en la superficie pectínea, se inserta el músculo pectíneo. Entre el tubérculo del pubis y el ángulo del pubis se inserta el recto anterior del abdomen, o recto del abdomen. Esto es borde anterior.
El borde posterior tenemos espina ilíaca posterior superior, escotadura innominada, espina ilíaca posterior inferior, escotadura ciática mayor, espina ciática, escotadura ciática menor y tuberosidad isquiática. Espina ilíaca posterior superior, escotadura innominada, espina ilíaca posterior inferior, escotadura ciática mayor, espina ciática, escotadura ciática menor, tuberosidad isquiática. En la espina ilíaca posterior superior, en la escotadura innominada y la espina ilíaca posterior inferior se inserta el glúteo mayor y el ligamento sacrotuberoso. En la espina ilíaca posterior superior, en la escotadura innominada y la espina ilíaca posterior inferior se inserta el glúteo mayor y el ligamento sacrotuberoso. Por la escotadura ciática o isquiática mayor pasa el piriforme y por encima del piriforme la glútea superior. Por debajo del piriforme sale el nervio ciático, la glútea inferior, y sale y entra la arteria pudenda interna. Por la escotadura ciática sale el piriforme. Por encima del piriforme la glútea superior. Por debajo del piriforme la glútea inferior, pero también sale el nervio ciático. ¿Sí? El nervio ciático. Y el nervio ciático, la arteria glútea inferior y la arteria pudenda interna. Algunas veces se contrae el piriforme que sale para acá y aprieta el nervio ciático acá. Va a formar el síndrome del piriforme, síndrome piramidal. Piramidal es el nombre francés. Síndrome piramidal. Comprime el ciático y provoca dolor en el miembro inferior o parestesia, que es la sensación de hormigueo, de pinchazo, picotón. En la espina ciática se inserta el ligamento sacroespinoso. Por la escotadura ciática mayor sale el obturador interno. En el borde interno de la tuberosidad isquiática se inserta el ligamento sacrotuberoso. En la tuberosidad isquiática, en la parte medial de la tuberosidad isquiática se inserta la cabeza larga del bíceps y el semitendinoso. Y en la porción lateral de la tuberosidad isquiática se inserta el semimembranoso. Espina ilíaca posterior superior, escotadura innominada, espina ilíaca posterior inferior. El ligamento sacrotuberoso y el glúteo mayor. Escotadura ciática mayor, el piriforme, por encima del piriforme la glúteo superior, por debajo del piriforme la glúteo inferior, el nervio ciático y la arteria pudenda interna. Por la escotadura ciática menor, por la espina ciática, el ligamento sacroespinoso. Por la escotadura ciática menor sale el obturador interno y penetra la arteria pudenda interna. En la tuberosidad isquiática, en el borde interno se inserta el ligamento sacrotuberoso. Y en la tuberosidad isquiática, en la parte interna se inserta la cabeza larga del bíceps con el semitendinoso. Y hacia afuera el semimembranoso. El borde superior se denomina cresta ilíaca. Tiene un labio externo, un intersticio y un labio interno. Donde se inserta labio externo, oblicuo externo, el intersticio, oblicuo interno y en el labio interno, transverso, en las 3/4 anteriores. Y en el cuarto posterior se inserta labio externo, dorsal ancho. En el intersticio del sacro lumbar, no, el intersticio del erector de la columna y en el labio interno del sacro lumbar o iliocosto. Sacro lumbar. El borde inferior presenta en la parte anterior una superficie articular que se articula con el pubis del lado opuesto a través de la sínfisis y el pubis. Y hacia atrás tiene dos labios. Tiene dos labios donde está en relación con la raíz del cuerpo cavernoso, que es un órgano eréctil. Y da inserción el borde inferior, los 3/4 posteriores del borde inferior, da inserción a los músculos del periné, que son los músculos del suelo de la pelvis. Entonces en la parte anterior presenta una superficie elipsoidea que se articula con el pubis del lado opuesto. Y en los 3/4 posteriores presentan dos canales, un canal digo, con dos labios. Y el canal se relaciona con la raíz del cuerpo cavernoso, que es un órgano eréctil. Y en los labios del borde inferior se van a insertar los músculos del periné, que son los músculos del suelo de la pelvis.
Los bordes están separados por ángulos. Ángulo antero superior, espina ilíaca antero superior. Ángulo antero inferior, espina ilíaca antero inferior. Ángulo póstero superior, espina ilíaca póstero superior. Ángulo póstero inferior, tuberosidad isquiática. Pues qué largo que este hueso, la puta madre. Más largo que puteada de tartamudo. Y tú repetilo porque recién me conecto. Vos sabés que una vez terminé de hacer eso y después me viene una vaina y lo que no se conectan porque ahí yo no los pelo. Pero yo ya el tema que doy ya está dado, ¿no? Porque si no te agarran de queso. Una vez terminamos de esto, terminamos fundido. Al otro día vamos a clase y una de las vainas dice, ¿puede dar hueso coxal? No. Así en una disparada, dice, ¿qué puta así más largo que la miércoles? Debe ser, este y el temporal son los huesos más largos que hay. Ah, bueno. ¿Mm? No, justo yo me detuvieron acá. El hueso coxal. Este larguísimo. Bueno, entonces acá tenemos nombre de la articulación coxofemoral. Tipo de articulación según la movilidad es una sinovial. Según la morfología, la superficie articular es una enartrosis o esferoide. Las superficies articulares son el acetábulo, el rodete acetabular, que es un fibrocartílago, y la cabeza del húmero, que representa 2/3 de un segmento de esfera. Nombre de la articulación coxofemoral o articulación de la cadera. ¿Qué es la cadera? ¿Quién me dice qué es la cadera? ¿Una región topográfica? Exactamente, es una región topográfica. Eso es topografía, ¿eh? La cadera es una región topográfica, ¿no? Entonces, articulación coxofemoral o articulación de la cadera, ¿sí? La cadera es una región topográfica. Entonces, nombre de la articulación coxofemoral. Tipo de articulación, según la movilidad, es una sinovial. ¿Por qué es una sinovial? Porque es una articulación móvil. Según la morfología de las superficies articulares, es una anartrosis. ¿Por qué es una anartrosis? Por un segmento de esfera. Convexo, por parte de la cabeza del fémur, del número creo que dijo, y cóncavo por parte del acetábulo. Superficies articulares son la fosa acetabular, la cavidad acetabular, ¿sí? Y ahí describen todo, que es una superficie articular. Primero representan la fosa acetabular, el rodete acetabular y la cabeza del húmero. Después dicen, la fosa acetabular es una superficie articular cóncava en segmento de esfera, que presenta un reborde cortante que se denomina limbo acetabular. Este limbo acetabular presenta 3 escotaduras, iliopubiana. Una posterior, ilioisquiática. Otra inferior, acetabular o isquiopubiana. Presenta una parte periférica en forma de semiluna, cara semilunar, y una parte central, fosa acetabular. Ahí tiene que escribir todo, ¿eh? Después está el rodete y después está la cabeza. Pero aquí lo importante, ya le digo, usted tiene que saber qué tipo de articulación es. Primero que es una sinovial y después que es una, según la morfología, que es una anartrosis en este caso, ¿sí? Después tienen que saber las superficies articulares. Y si le piden, le van a pedir los nombres nomás. Ligamento iliofemoral, ligamento pubofemoral. Y hacia atrás tenemos el isquiofemoral, que parece uno con... Ah, no puse, mirá. Iliofemoral es el más grande, ¿no? Iliofemoral. Sí. Iliofemoral va de la espina ilíaca anteroinferior al borde, a la línea intertrochanteriana anterior. Tiene 2 porciones, ilio pretrochanteriano superior e ilio pretrochanteriano inferior. ¿Decís que sí pueden llegar a pedir o estás diciendo los detalles por decir, Pitu? No, porque necesito el ilio pretrochanteriano superior y el ilio pretrochanteriano inferior. Ah, ok. Más el pubo femoral forman esto que se denomina N mayúscula de Welker. ¿Sí? N mayúscula de Welker. Yo sé que le van a preguntar, por eso ya le digo.
El ilio femoral tiene un espesamiento superior y un espesamiento inferior. El espesamiento superior es ilio pretrocanteriano superior, el espesamiento inferior ilio pretrocanteriano inferior, más este que se denomina pubo femoral, forman la N mayúscula de Welker, una Z más que una N acostada. Uy. Bueno. Vamos a hacer un descansito porque no me da mal la garganta así. Vamos a hacer un 10-15 minutos. Es una troclear. La articulación de la rodilla es una troclear. Y las superficies articulares son la extremidad inferior del fémur, la extremidad superior de la tibia y la cara posterior de la rótula. La cara posterior de la rótula. ¿No tengo rótula acá? No tengo rótula. La extremidad inferior ¿Y del tú? ahí. A nosotros nos habían dicho que entre el fémur y la tibia era bicondilia y entre el fémur y la rótula era ¿Quién te dijo troclear. esto? Un preceptor. Bueno, no me importa. Ah, bueno. Es decir, si vos me decís, me dijo, usted, el preceptor, puede decir todo lo que quiera. Pero ustedes tienen que basarse en un libro. ¿Me entienden o no? Porque Sí, preguntaba porque el fémur está tiene bien. los cóndilos y eso. No, sí, está bien. Pero lo que dice el libro no es eso. ¿Entendió, no? Ahora, si vos me decís el jefe de cátedra o el que dio el teórico dijo así, entonces ahí sí vos podés aprenderte de eso. Pero no te prenda de lo que te dice el preceptor. Porque lo que el preceptor está para dar práctico, no para... Si vos me decís, es cierto, ¿sí? Eso es cierto, pero no dice el libro eso. Y no puedo decir yo lo que no dice el libro. Ustedes para hablar tienen que tener un aval bibliográfico. O bien, si escuchan en el teórico, el que dio el teórico, entonces ustedes tienen un aval, ¿me entienden? Pero no repitan lo que dio el profesor, porque ustedes van a ir al final y van a decir, no me dijo el preceptor. Y el preceptor no es nadie. Lo mismo le va a decir, me dijo Pito, Pito no es nadie. No tenía aval. ¿Entendió, no? Bueno, Pitu, gracias. Si vos me decís, es cierto, la cara posterior de la rótula con la tróclea humeral es una troclear. Y los cóndilos con las cavidades lenoides o de la tibia es una condilia. Pero eso no dice el libro. El libro dice que es una tróclea incompleta. ¿Sí? Es una tróclea incompleta. Entonces, nombre de la articulación de la rodilla. Tipo de articulación según la funcionalidad es una sinovial. Según la morfología de la superficie articular es una troclear incompleta. Es una troclear, así dice el libro. Las superficies articulares son la extremidad inferior del fémur, la meseta tibial se llama, se denomina turosidad de la tibia, turosidad medial, y la cara superior de la extremidad superior de la tibia, y la cara posterior de la rótula. ¿Sí? En la extremidad inferior del fémur tiene en la parte anterior una tróclea, ¿cierto? Una tróclea, una superficie articular en segmento de polea. Una superficie articular en segmento de polea. Me voy a la cámara. Acá tienen, miren, qué lindo que está. La extremidad inferior, entonces, presentan dos eminencias denominadas cóndilos femorales. Cóndilos femorales, ¿sí o no? Los cóndilos femorales están separados por una escotadura que se denomina escotadura intercondilia o fosa intercondilia. La cara inferior y posterior de los cóndilos femorales, cara inferior y posterior de los cóndilos femorales es articular. Es lisa articular, ¿sí o no? Y esa cara inferior y posterior está separado por unos canales que convergen en la extremidad anterior
a la extremidad anterior de la escotoría intercondilia. A ver si puedo poner mejor así. Entonces, acá tiene usted unos canales que se denominan canales cóndilo-trocleares, ¿sí o no? Y esto nos divide en dos porciones, fíjense. Una parte anterior, que es la tróclea femoral, que se va a articular con la cara posterior de la rótula. Acá tienen dos vertientes separadas por una garganta. Y la cara posterior de la rótula tiene dos vertientes separadas por una cresta de Roma. Eso ahí. ¿Sí? Y hacia atrás tenemos los cóndilos propiamente dichos, que son superficie elipsoidea convexa. Por parte del húmero tenemos la extremidad inferior del húmero, que presentan dos eminencias, que son los cóndilos femorales, separados por detrás por las cotaduras intercondilias. La cara inferior y posterior de los cóndilos femorales es articular, y están separados por unos canales que convergen en la extremidad anterior de las cotaduras intercondilias, que nos dio una parte anterior que es la tróclea femoral, una parte posterior que son los cóndilos propiamente dichos. La tróclea femoral presenta dos vertientes separadas por una garganta y se articula con la cara posterior de la rótula. ¿Sí? Y los cóndilos propiamente dichos son superficie elipsoidea convexa que se articulan con los cóndilos o cóndilos de la tibia. Los cóndilos de la tibia son estos: cóndilo medial, a ver, acá, ahí están, cóndilo medial y cóndilo lateral, cóndilo medial y cóndilo lateral, ¿sí? Que soportan las cavidades glenoides o cóndilo medial y cóndilo lateral, separado por un espacio interglenoideo o intercondilio. Ese espacio interglenoideo o intercondilio, fíjense como las cavidades glenoides o cóndilo son ligeramente cóncavas y están separados por un espacio interglenoideo o intercondilio. En esta parte central, a un lado y el otro, tiene unos tubérculos intercondilios, que nos divide un área intercondilia anterior y un área intercondilia posterior. Como las cavidades glenoides o cóndilo de la tibia no son muy profundas, esa profundidad se logra a través de un disco articular, un menisco femoral, ¿sí? El menisco femoral, la mnemotecnia, recuerden que dijimos que es O, el externo, o E. El externo o lateral tiene forma de una C cerrada o de O. Y el interno o medial tiene la forma de una C abierta. Por eso la mnemotecnia, inclusive eso está en el Rubier, O, E, C, I. El externo o lateral tiene forma de una C cerrada o O. Y el interno medial tiene una forma de una C abierta. ¿Sí? O, E, C, I, que es la mnemotecnia. A ver, le escribo acá. La O, el externo, y el interno, forma una C. Así tiene la mnemotecnia. Estos meniscos tienen una cara inferior, una cara superior y un borde periférico, un borde externo, borde interno. La cara inferior se relaciona con el contorno de las cavidades glenoides o cóndilo. La cara superior se articula con los cóndilos del fémur. La cara periférica da inserción a la cápsula y el borde interno es cortante. Tiene una extremidad anterior y una extremidad posterior, o sea, tiene cara superior, cara inferior, borde externo periférico, cara externa periférica y un borde interno cortante. Una extremidad anterior que se une al área intercondilia anterior, una extremidad posterior que se une al área intercondilia posterior. Esas son las superficies articulares, ¿sí? O sea, la extremidad inferior del fémur, las cavidades glenoides o cóndilo de la tibia y los meniscos femorales. ¿Qué características tienen los meniscos femorales? Que los meniscos femorales no se adhieren al hueso, recuerdan, ¿no? Los meniscos y los rodetes se relacionan con la parte periférica de la superficie articular y no se adhieren al hueso. Esa es la diferencia entre rodete y menisco. La cara periférica sí se adhiere a la cápsula, pero no al hueso. O sea que por eso cuando se rompe a veces, como no se adhieren por una de sus caras al hueso, entonces empiezan a migrar en la articulación.
Y son esas personas que por ahí dicen, ay, se me trabó la rodilla. Porque el pedazo menisco va y se mete por todos lados. Eso se denominan ratas articulares. Superficie articular extremidad inferior del fémur, donde tiene la tróclea femoral y los cóndilos propiamente dicho. La cara posterior de la rótula que se articula con la tróclea femoral. Los cóndilos propiamente dicho que se articulan con la cara superior de los meniscos femorales y las cavidades glenoides o cóndilos de la tibia. ¿Sí? Y por parte de los meniscos tienen forma, los meniscos femorales tienen forma de C, el externo, de O, el externo, o C cerrada, y de C el interno. Esto está unido por una cápsula. Y esa cápsula por delante está reforzada. Esto ven, el refuerzo anterior. Tenemos un plano capsular. Un plano capsular. Y en el plano capsular tenemos esto que son los meniscos rotulianos, que son espesamiento de la cápsula, y esto que son las aletas rotulianas, que son espesamiento de la cápsula. Estos son los meniscos rotulianos y estas son las aletas rotulianas. Estos son espesamiento de la cápsula, es el plano capsular. Por delante de esto, ¿sí?, del plano capsular, vamos a tener un plano tendinoso. Un plano tendinoso, ¿sí? Y en ese plano tendinoso tenemos el tendón del cuádriceps. El tendón del cuádriceps o ligamento rotuliano, que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia, o tuberosidad de la tibia. Además tenemos la expansión yuctarrotuliana lateral del vasto medial y la expansión yuctarrotuliana medial del vasto lateral. Y también vamos a tener la expansión yuctarrotuliana medial del tensor de la fascia lata. Entonces, el plano capsular está representado por la aleta rotuliana y el menisco rotuliano. La aleta rotuliana y el menisco rotuliano son un espesamiento de la cápsula. Por delante un plano tendinoso, el tendón del cuádriceps y la expansión lateral a la zona yuctarrotuliana lateral del vasto medial y la expansión a la zona yuctarrotuliana medial del vasto lateral y el tensor de la fascia lata. Y por delante de esto tenemos un plano facial, que es la fascia del muslo que se continúa con la fascia de la pierna. La fascia del muslo que se continúa con la fascia de la pierna. Por dentro tenemos el ligamento colateral tibial. Este tiene que saber, que tiene forma de cinta, aplanado. Mientras que el ligamento colateral peroneo o lateral tiene forma de un cordón redondeado. Este generalmente preguntan, ¿sí? Entonces, este tiene forma de un cordón redondeado y este forma de cinta aplanada. Y por detrás, ¿qué tenemos los refuerzos por detrás? Tenemos esto. ¿Qué es esto? No, este no. Esto. ¿Qué es eso? Los ligamentos cruzados posteriores. Tenemos esto, ¿sí? Pitu, ¿cuál Ahí. tiene forma de, ¿cómo dijiste? ¿Cuál tiene forma de qué? De cinta. El ligamento colateral, ese preguntan, ¿eh? El ligamento colateral, en realidad la cinta, los dos pueden ser cinta, ¿no? Pero el cinta aplanada le ponen al ligamento colateral medial, a este, o colateral tibial, el interno, ¿sí? Y el externo tiene forma de un cordón redondeado, así le ponen. Pero este preguntan generalmente, pero tengan en cuenta los dos. Colateral medial o colateral tibial, forma de cinta, o sea, aplanado. Y este dice, forma un cordón redondeado. En realidad un cordón puede tener forma de cinta también, aplanado. Pero bueno, no llegó todavía la tecnología. Entonces, esta tiene forma de cinta, aplanada, ¿sí o no? Acuérdense que este es aplanado y este es redondeado. Aplanado, redondeado. Interno, aplanado. Externo, redondeado. Eso acuérdense, por eso le van a preguntar. Ese preguntan siempre, ¿sí? Dale, gracias, Pitu. Ya de nada. Y después tenemos el ligamento, los ligamentos cruzados, posteriores ligamentos. Bueno, tenemos
ahí ya hicimos, fíjense, ligamentos anteriores, refuerzos anteriores que tenemos. El plano capsular, la aleta rotuliana y los meniscos rotulianos. Después tenemos el plano tendinoso, ¿sí? Donde tenemos el tendón del cuádriceps y las expansiones de los bastos y del tensor de la fascia lata. Después el plano facial. Después tenemos el ligamento colateral medial o tibial, forma de cinta. El colateral lateral o peroneo, el cordón redondeado. Este posterior. ¿Qué son posteriores? Los ligamentos cruzados. AEPI. El anterior va al cóndilo lateral externo, AE. Y el posterior va al cóndilo interno. Fíjense acá, por favor. El anterior va de la superficie preespinal. ¿Sí? El anterior va del área intercondilia anterior al cóndilo externo. Y el posterior del área intercondilia posterior al cóndilo interno. ¿Se ubican ahí o no? ¿Se ubican lo que le digo? AEPI. El anterior va al cóndilo externo, el posterior va al cóndilo interno. Mientras que por detrás esto nosotros agarramos, cortamos toda la parte anterior y pusimos en flexión. Eso hicimos esto, miren, así. ¿Se entiende, no? Esto estaba así. Ahí estoy mostrando en la cámara, ¿sí o no? Le sacamos la rótula y pues hicimos así. ¿Estamos? O sea que estamos viendo el ligamento cruzado. Ahora nosotros damos vuelta a esto, fíjense, le doy vuelta, acá, atrás, ahí. Por detrás los ligamentos cruzados que están ahí, forman el plano fibroso posterior. Y acá hay una pregunta. Plano fibroso posterior, ¿cuál es? El ligamento popliteo oblicuo y el ligamento popliteo arqueado. Ligamento popliteo oblicuo, ligamento popliteo arqueado. Acá tienen colateral tibial, cinta. Colateral lateral, cordón redondeado. Ligamento popliteo oblicuo, ligamento popliteo arqueado. ¿Qué preguntan? Este es el tendón del semimembranoso. El tendón del semimembranoso. ¿Sí? Da un tendón directo, un tendón reflejo que va para adelante y un tendón recurrente. Este tendón recurrente del semimembranoso forma el ligamento popliteo oblicuo. Siempre preguntan esto. Siempre preguntan. El recurrente del semimembranoso forma el ligamento popliteo oblicuo. Tendón directo, tendón reflejo y tendón recurrente. Forma el ligamento popliteo oblicuo. Articulación de la rodilla. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron o no? Sí, sí. Entonces tienen que tener en cuenta, chicos, las superficies articulares. Extremidad inferior del fémur, ¿sí? Extremidad inferior del fémur, no se prendan por lo que digan los preceptores, porque después se le va a complicar en el final. ¿Estamos? Hay que saber, siempre, yo sí le vivo diciendo, siempre tienen que tener en cuenta, tienen que tener un libro de bibliografía. Tienen que tener un libro de bibliografía, ¿sí o no? Yo me baso por un libro, ¿me entiendes? No puedo decir algo que no tenga una bibliografía como respaldo, ¿sí? Por eso ustedes también aprendan eso. No pueden agarrar cosas que no tienen respaldo, bibliográfico. Yo trato de tener un respaldo bibliográfico para decir las cosas. Hoy justamente no sé quién me comentó, que me dijo que decían la laguna vascular, la laguna muscular. Yo le dije que yo no, es decir, lo otro, si lo otro dicen, si dice el médico, está bueno, pero cada uno se hace responsable de su dicho, ¿no? Aparte, si yo llego a decir algo y no es así, me van a escrachar, ¿no? Me van a escrachar. Por eso tengo que tener un fundamento. Yo eso, laguna muscular, no leí en internet, pero no tengo una página donde a mí me diga, una página científica donde a mí me diga qué laguna vascular, ¿me entiendes? Entonces no puedo hablar. Y en los libros no encontré. Bueno, entonces el plano fibroso del grupo del anterior, el plano capsular, las aletas rotulianas y las aletas rotulianas y los meniscos, menisco rotuliano y las aletas rotulianas.
Puede que se me traba la lengua. Después tenemos el plano tendinoso, el tendón del cuádriceps y las expansiones a las zonas yuctarotulianas del vasto lateral, medial, del vasto lateral y el tensor de la fascia lata. Después el plano facial, la fascia del muslo, que se continúa con la fascia de la pierna. Después tenemos el ligamento colateral medial o cubital, tibial, que es plano en forma de cinta, y el ligamento colateral lateral o peroneo, que es redondeado. Después tenemos el plano, el grupo posterior hacia atrás, los ligamentos cruzados, AEPI, y el plano fibroso posterior, el ligamento popliteo arqueado y popliteo oblicuo. El popliteo oblicuo, el tendón recurrente del seno invernoso. Rodilla. Fíjense acá, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos la cara interna, la cara lateral del maleolo medial. Cara lateral del maleolo medial, maleolo interno, de la tibia o maleolo tibial. La cara inferior, la extremidad inferior de la tibia. Y la cara medial del maleolo lateral, a la inversa. Cara lateral del maleolo medial. Cara inferior, la extremidad inferior de la tibia. Cara medial del maleolo lateral. Pero antes, si ustedes recuerdan, acá hay una escotadura en la tibia, se denomina escotadura peronea de la tibia, y ahí se articula con el peroné. Esa articulación es una sindesmosis. Es la única articulación sin desmosis en el miembro. Todas son sinoviales, fíjense, todas las articulaciones son sinoviales, ¿sí? Todas, o sea, todas tienen cápsula. La única que no tiene cápsula es esta, la radiocubital. No, pucha, che. La tibio-peronea inferior, ¿sí? Tibio-peronea inferior, es una sindesmosis. Este tiene un ligamento interóseo, tibio-peroneo interóseo. Después dos tibio-peroneo anterior y tibio-peroneo posterior. Entonces, esto une la extremidad inferior de los huesos de la pierna, ¿sí? Y van a formar esto que se denomina mortaja tibio-peronea. Mortaja tibio-peronea. La mortaja tibio-peronea tiene que estar representado por la cara externa del maleolo tibial, la cara inferior de la tibia, la cara interna del maleolo lateral. Por hacerme el payaso me duele la garganta. Cara externa del maleolo medial, cara inferior de la tibia, cara interna del maleolo lateral. Le trato de cambiar el tono de la voz a veces porque si no es muy monótono, es feísimo cuando te hablan. Por favor, cuídate. Ya, mañana mañana vamos a salir todo bien, mañana a la noche vamos a andar todo en pedo acá, así que ya vamos a andar bien ya. Unos buenos vinos después, ¿sabe qué? Ya quedamos bien, ya. Alba. Bueno, no, pero Sí. yo no me voy a sumar al festejo. Estos chicos salen de ahí y ya tienen que salir rajando pobre a estudiar otra cosa porque rinden el martes, rinden la otra. Sí. Sí. Y el martes salen de ahí y salen cagando porque el miércoles rinden la otra. No, es el viernes. El viernes. Esa está buena. Pero igual, ya, sí, o sea que sábado y domingo ni pelota que me da nada. No. No, Puede ser que no. sábado y domingo, así, ¿sabes qué? La chancleta que ya tirado por todos lados, ¿ya encontrar chancleta? Vas a poder ir a vagar. Está lindo, va a salir a vagar. Bueno, entonces esto se denomina mortaja tibio-peronea, ¿sí? Mortaja tibio-peronea. Cara externa del maleolo lateral, cara inferior de la extremidad inferior de la tibia, cara interna del maleolo, no. Cara externa del maleolo medial, cara inferior de la tibia, cara interna del maleolo lateral, la inversa, forman la mortaja tibio-peronea. Este es el que se rompe cuando se andan de taco alto, ¿eh? A veces que van y se doblan, generalmente se produce la distensión de los ligamentos de acá, este ligamento colateral lateral. Pero si se rompen, está jodido.
Hay una clasificación que este sindesmosis, por eso es la clasificación de la fractura de esta articulación, se denomina infrasindesmal, sindesmal y suprasindesmal. Si es infrasindesmal, se repara bien. Si es transindesmal, estamos jodidos. Jodidísimo también. Es que me que queda para toda la vida, queda con el dolor. Ah, nunca más tacos. No, nunca más. Entonces, si es infrasindesmal, generalmente se repara bien. Si es transindesmal, olvídate. Te queda una osificación ahí que te hace doler. Cualquier movimiento raro ya te hace doler. Y la suprasindesmal, ahí nomás también. Bueno, esta mortaja tibio-peronea tiene 3 paredes, ¿sí? Se articula con el astrágalo. El astrágalo, muestro acá. Miren el astrágalo. La cara superior del astrágalo tiene esto, que se denomina polea astragalina, fíjense. Polea astragalina, ¿sí? La polea astragalina, esta que está acá, tiene una polea, tiene 2 vertientes y una garganta. En los 3/4, pues, le voy a, porque no se ve casi, che. O la Dulce anda, ¿verdad? Que parece un Rottweiler, está ahí afuera de la Dulce. Está por comer a alguien, ¿no? Ahí tienen, fíjense. ¿Sí? Esa es la tróclea astragalina, polea astragalina. Esto que ven acá forma una coma, fíjense. ¿Sí? Forma una coma dibujadita, ¿no? Esto se denomina faceta medial o malleolar interna. Faceta medial o malleolar interna, ¿sí? Y esto que ven acá, que tiene forma triangular, se denomina faceta malleolar externa o peronea. Esta es faceta malleolar interna o tibial. Esta es faceta malleolar externa o peronea, ¿no? Si sumamos estas 3 estructuras, yo les sigo diciendo lo mismo. En el libro, en la nomenclatura nueva no dice esto, ¿sí? Pero yo les sigo diciendo lo mismo, porque me gusta esta. Tenemos la polea astragalina más la faceta malleolar interna o tibial más la faceta malleolar externa o peronea. Eso forman la espiga astragalina. Espiga astragalina. Esa espiga astragalina se articula ¿con qué? Con la mortaja tibio-peronea. Con esta mortaja tibio-peronea. O sea, esta con la faceta malleolar interna, esta con la polea astragalina y esta con la faceta malleolar externa. ¿Sí? Que esto que está acá. Esto forma la espiga astragalina. Esta articulación se denomina talocrural o articulación del tobillo. ¿Sí? Articulación talocrural o articulación del tobillo. Es una troclear y une la mortaja tibia peronea con la espiga astragalina. ¿Se entendió eso, no? ¿Podés repetir cómo se forma la espiga? La espiga es la polea astragalina más la faceta malleolar interna o medial más la faceta malleolar externa o peronea. La espiga astragalina, todo esto. Eso penetra en la mortaja tibio-peronea. Y la articulación se denomina talocrural o articulación del tobillo. ¿Sí? Eso tiene ligamento colateral lateral es el más importante desde el punto de vista médico. Porque ese ligamento tiene 3 haces. Y son los que se lesionan generalmente cuando se rompe, o cuando hay distensión del ligamento porque se doblan el tobillo, porque siempre nos doblamos para afuera, ¿no? Esto cae así para afuera. Y el pie va para adentro. Entonces tironea acá y puede romper o lesionar el ligamento colateral lateral, que tiene 3 haces. El ligamento colateral medial es muy difícil, pero sí se puede romper también este. O sea, los 2 maleolos se pueden romper. Y algunas veces
la parte posterior le dicen tercer maleolo. En traumatología se le dice como tercer maleolo. Que algunas veces cuando caen de las alturas se revientan todo. Maleolo lateral, maleolo medial y el tercer maleolo. Todo se va para arriba. ¿Sí? Acá tenemos los huesos del pie. Acuérdense, fila posterior, el astrágalo y el calcáneo. La fila posterior está representada por el astrágalo y el calcáneo. Y están yuxtapuestos. ¿Sí? La fila posterior, entonces, astrágalo y calcáneo que están superpuestos. Mientras que la fila anterior, acá miramos de arriba, fíjense, el navicular, que se articula hacia adelante con el cuneiforme medial, el cuneiforme intermedio y el cuneiforme lateral. Y más hacia afuera el cuboides. Después tenemos los metatarsianos, después tenemos la falange. ¿Sí? Entonces tenemos, en la articulación del pie tenemos articulación de la fila posterior. Hay dos articulaciones acá, el astrágalo calcáneo posterior. Ah, acá tengo. O subtalar. Esta, fíjense, en la cara superior del calcáneo, le voy a marcar acá. ¿Me están viendo o no? ¡Ey! Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, Se ve, se ¿me ve. duermen por ahí o qué? Para mí que ustedes están tomando y no me convidan, eso me da bronca. Esa es una superficie, ¿sí? Y esta otra superficie, fíjense. ¿Estamos? Y en la cara inferior del astrágalo también tenemos dos superficies. Esta que esté acá y esta que está acá. Pero esta superficie forma parte de la cabeza, fíjense. Entonces, cuando nosotros hablamos de articulación del pie, escuchen bien esto, la fila posterior, astrágalo y calcáneo. ¿Cuál es la fila posterior? Astrágalo y calcáneo. ¿Cuál hueso del talón? El calcáneo. ¿No? Ahora, en la parte anterior de la cara superior del calcáneo tiene dos facetas articulares. La posterolateral es convexa en segmento de cilindro. Y la anteromedial es plana o ligeramente cóncava. La cara inferior del astrágalo es convexa, es cóncava en segmento de cilindro, y la parte anterior es plana. Esta articulación, esta parte convexa, cóncava en segmento de cilindro, se articula con esta parte que es convexa en segmento de cilindro. Y la articulación se denomina articulación astrágalo-calcánea posterior o subtalar. Astrágalo, calcánea posterior o subtalar. Es una sinovial. Y dentro de la sinovial es una trocoide. ¿Por qué es una trocoide? ¿Por qué es una trocoide? No se peleen, ¿eh? Porque es en... Segmento de cilindro. Segmento de cilindro. ¿Sí? ¿Estamos? Eso, chicos, tienen que saber, ¿eh? Porque eso le va a salvar, ¿eh? ¿Cuándo segmento de cilindro? ¿Cuándo segmento de esas cosas? Segmento de cilindro, ¿sí o no? Convexo y cóncavo. Ahora, en la fila anterior tenemos, esa es la fila posterior, astrágalo calcáneo posterior. Y en la fila anterior tenemos el navicular, que sería cuneo navicular, cuneo navicular, cuneo navicular, intercuneales, cuboide navicular y cuneo cuboide. Cuneo navicular, intercuneales, cubo navicular y cuneo cuboide. Voy de vuelta, me hice una ensalada. Cuneo navicular. Ya me está faltando, la duracel ya me está fallando. Cuneo navicular. Intercuneales. O cuneiforme, ¿sí o no? Cuboide navicular y cuneo cuboide. Esta es en la fila anterior. Todas son artroides. Ahora fíjense ustedes, la mediotarsiana, esa es la importante. La mediotarsiana, que se denomina, antes de la mediotarsiana, ahora es transversa al tarso. Y ahí tenemos
Astrágalo, la cabeza del astrágalo, calcáneo navicular. Astrágalo, pero la mierda. Astrágalo, calcáneo navicular. Es una enartrosis. Y la calcáneo cuboidea es un encaje recíproco. Entonces, esa preguntan, chicos, esa preguntan, ¿sí? La articulación, a ver si me veo acá mejor. La medio tarsiana sería astrágalo calcáneo navicular, astrágalo calcáneo navicular y la calcáneo cuboidea. Astrágalo calcáneo navicular y calcáneo cuboidea, esa es la articulación transversa del tarso medio tarsiana. La astrágalo calcáneo navicular es una enartrosis. La calcáneo cuboidea es un encaje recíproco. Es un encaje recíproco. Forma de silla montar. No sé qué le dije recién. ¿Le dije eso o no? Bueno, ahora le ¿Y digo. eso dijiste? Ah, parecía que dije una artroide, dije metí la pata acá. No, dijiste que las de adelante eran artroides. ¿Sí? Que dijiste que las de los de la región anterior eran artroides. Ah, las anteriores son artroides, sí. Otro trabajo es el evento online amigo. Bueno, entonces esa es la medio tarsiana, ¿sí? Esa es la medio tarsiana, que es la articulación transversa al tarso. Esa pregunta. Es un gasto. Entonces, o cuando, más aún, cuando dicen, no, voy a meterme en un auto porque me voy a capitalizar, o voy a meterme en un plan La de puta ahorro madre de me 0 salió. kilómetros porque estoy ahorrando, ¿no? En artrosis, entonces, la transversa del tarso, Pitu. La transversa del tarso son dos. La astrágalo calcáneo navicular, que es una anartrosis, y la calcáneo cuboidea, que es un encaje recíproco. Esa pregunta. Dale, gracias. Después tenemos la articulación. Esta, fíjense, tarso-metatarsiana. Tarso-metatarsiana. Esa se denomina también articulación de Lisfranc. Son todas artroides, ¿sí? Pero acá tenemos tres articulaciones. Una que une la falange. Ay, no es la falange. El cuneiforme medial con el primer metatarsiano, después el cuneiforme intermedio y lateral con el segundo y tercero, y después el cuboide con el cuarto y el quinto. Esos son todas artroides. Esa articulación de Lisfranc tarso-metatarsiana. Entonces acá, estos dos, una. Estos acá son el cuneiforme intermedio y lateral con el segundo y tercero. Acá el cuboide con el cuarto y el quinto. Después tenemos las intermetatarsianas, que son planas. Las metatarsofalángicas son en artrosis. La interfalángica proximal, la interfalángica distal, trocleares. Todo lo mismo como en la mano, ¿me entiendes? Uy, 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 uy. ¿Troclear? ¿Pito cuál? ¿Cuál, mamita? ¿Trocoide era? ¿Cuál, mamita? No era trocoide, dijiste troclear recién. Esta troclear, negra, la interfalángica proximal y distal. Esa, Bueno, ok. la que es trocoide, ya me perdiste. ¿Por qué me haces eso? No, sí, ya entendí. La única trocoide que tenemos es la astrágalo calcáneo posterior, que es cemento de cilindro. Sí, ¿Sí? ya está. Gracias. Bueno, mañana hacemos un repaso de esto, ¿sí? Mañana, yo creo que a las 8:30 voy a estar acá. Ya voy a estar de vuelta, ¿me entiendes? ¿No? ¿A qué hora rinden ustedes? A las 12. A las A las 12 el teórico y después nos vamos al práctico. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo es? Mañana
traten de agarrar todas las preguntas que puedan, ¿sí? Y las que no saben o no están seguros, o si por ahí se le pianta una duda, anoten, por favor. Entonces mañana hacemos un peloteo, ¿me entiendes, no? Mañana podemos hacer algo rápido así de ganglios del miembro inferior más que nada, porque el miembro superior lo tenemos en la punta, ¿sí? Y mi uno inferior yo le di ganglio. Vamos a hacer. Decís que nos tomen eso, casi ni se ve. ¿Hoy? Es decir, No, eso, sí, o sea, leí 2 o 3 preguntas nomás los pregunteros, pero eso, es decir, creo que, ¿cuántos son? Que no me acuerdo. Que son, pues sí, mañana hacemos una disparada eso. Es una pavada. Dale, dale. Pitu, Ahí. me va a mandar a la puta. Te mando la puta. ¿Qué pasó? Lamento. Y ¿Eh? o radio o cuito, cualquiera de los dos. Bueno, mañana hacemos, mamita. ¿Eh? Bueno, Ahora, sinceramente te digo, yo tengo ganas de seguir, pero estoy hecho pelota ya. dale, sí. Porque no sé cuántas palabras metí en este tiempo. Grupo A mañana a la mañana, Pitu. No, No, por mí. Bueno, ¿Virtual o no? sí, claro, no sé, pues. sí, ¿Sabes qué? No le voy a sacar a los chicos de la virtual, agarro la mayor cantidad posible de dudas. Tenés razón, Pitu. Ay, amigo, por favor. No, mañana es virtual. ¿Por qué? Porque nos sacamos la mayor cantidad de dudas. Más ahora que vieron que cómo están las cosas, que estamos apretados como zapatos chicos, ¿estamos?